Durante muchos años el dinero de Estados Unidos ayudó a Israel a desarrollar uno de los ejércitos más equipados del mundo y los fondos le permiten además comprar sofisticados equipos militares estadounidenses. Una alianza indivisible que quedó demostrada en el último encuentro del presidente Joe Biden con el premier Naftali Bennett en la Casa Blanca el pasado viernes y que hoy se vuelve a enfilar contra Irán en la región, haciéndolo ver como una real amenaza. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Bienvenidos y feliz inicio de semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe al primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Ambos líderes aprovecharon su reunión para reafirmar las relaciones bilaterales, así como su alianza contra Irán. We've developed a comprehensive strategy that we're going to be talking about with two goals. The first goal is to stop Iran on its regional aggression and start rolling him back into the box. And the second is to permanently keep Iran away from ever being able to break out the nuclear weapon. A su vez, el mandatario estadounidense no descartó utilizar otras medidas en caso de que falle la diplomacia ante Irán. And we're also going to discuss the threat from Iran and our commitment to ensure Iran never develops a nuclear weapon. But we're putting diplomacy first and seeing where that takes us. But if diplomacy fails, we're ready to turn to other options. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advierte que Teherán se reserva el derecho a responder a cualquier intento de Israel y Estados Unidos en su contra. El primer encuentro entre Bennett y Biden y el énfasis en usar otras opciones contra Irán, pese a ser una amenaza ilegal por parte de otro país, establece el derecho de la República Islámica de Irán a una respuesta recíproca a las opciones disponibles. El líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia la actitud de Estados Unidos en su política exterior. در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یک گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی لبخند و حرف زدن و حرفای گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ یا گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه هیله‌گر. El ayatolá Said Ali Khamenei subraya que, con el cambio de gobierno, las exigencias de Washington en el caso nuclear de Irán no han cambiado. دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره. یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران، همون چیزی است که ترامپ مطالبه میکرد که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگفت، اینا با یه زبان دیگه ای. Allí el panorama, nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, recuerden nuestras redes sociales, seguirnos en Hispan TV por Facebook y Nexo Latino, Detrás de la Razón, por YouTube. Vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Luciano Zácara, analista internacional, profesor universitario de la Universidad de Qatar desde Doha. Y también nos acompaña Carlos Santamaría, analista político, doctor en Ciencias de la Educación desde Pasto, Colombia. Allí tenían sus perfiles, les damos la bienvenida rápidamente. Profesor Luciano, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme. Y también a usted, Carlos, como siempre, gracias por acompañarnos en esta edición de hoy. Un abrazo inmenso, como siempre, a usted y a Luciano. Igualmente, bueno, adoptar otras opciones si la vía diplomática fracasa. Ese fue textualmente uno de los mensajes de Joe Biden al premier israelí, que ha levantado, bueno, polémica y molestia, sobre todo en Irán, y muchas preguntas por lo abierto que queda allí. Voy a iniciar con usted, profesor Luciano. ¿A qué otras vías podría recurrir Estados Unidos si esa vía diplomática fracasa? Y además, ¿por qué tendría que fracasar esa vía diplomática si Irán hasta el momento pues ha sido muy claro con lo que espera con respecto sobre todo al acuerdo nuclear y el levantamiento de sanciones? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que es que si bien dijo que no descartarían otras opciones si la diplomacia fracasara, Biden no ha mencionado específicamente la opción militar, que es algo que justamente en medios israelíes se han molestado un poco, porque querían incluso una declaración un poco más asertiva por parte de Biden que mencionara la opción militar. Yo creo que digamos, no es lo peor que se podría haber escuchado en términos de qué haría Estados Unidos o cuál es la posición de Estados Unidos en esta negociación. Evidentemente Biden tenía que reafirmar su alianza con Israel en un momento en que han cambiado los dos presidentes, Trump y Netanyahu, el primer ministro. Y era también un punto de inicio de una nueva relación entre un presidente demócrata y un primer ministro ortodoxo en Israel, y que tenían que centrarse en la base de cuál iba a ser la relación. Y parte importante de esta relación era qué posición se iba a tener respecto a Irán. Netanyahu estaba mucho más contento con la posición que tenía Trump y fue muy crítico con la postura de Obama. Biden está un poco más en el medio. Es verdad que Biden sigue diciendo que evidentemente la diplomacia va a ser lo primero, no descarta otras medidas que pueden ser sanciones, o digamos, volver a las sanciones o implementar más sanciones, pero no mencionó necesariamente la opción militar, que creo que es algo que vale la pena remarcar. Voy a contrastar esto con Carlos y luego, profesor Luciano, vamos a retomar un poco el punto de la política de Joe Biden respecto a la de su predecesor Donald Trump e Israel. Carlos, bueno, la misma interrogante. ¿A qué otras vías en tu consideración se podría referir el presidente Biden? Lo más importante es aclarar que Estados Unidos, su régimen, no utiliza la vía diplomática. Ese es un gran error, creer que la utiliza. La llamada diplomacia es un arma a través del lenguaje, de la mediática y del soborno. Por tanto, eso está demostrado en el pacto nuclear. Llevan muchísimo tiempo hablando e intentando debilitar a Irán y no lo han podido. Entonces la vía diplomática es también un arma. La otra vía que ellos tienen es muy clara, la vía del sabotaje, la vía del asesinato de, yo diría, intelectuales, de líderes, etcétera, y por sobre todo la vía del terrorismo, por ejemplo, como han apoyado a los muyahines Equalc. Es decir, Estados Unidos e Israel tienen solo una línea. No es dialogar honestamente, sino que es sencillamente presionar, atacar y destruir al otro para que sus líderes, que no son ni Biden ni Bennett, sino que las empresas transnacionales logren lo que siempre pretenden en cada nación, destruirla y apropiarse de sus riquezas y, si es necesario, utilizar el asesinato permanente para prevalecer. Ahora, profesor Luciano, para el presidente Biden es un tema compartido, pues todo lo que tiene que ver con Irán, y sobre todo lo ha dicho textualmente, lo cito, que no desarrolle un arma nuclear.
y esto debe ser pues un asunto compartido con Israel, Estados Unidos e Israel. Esto, por un lado, evidencia de alguna u otra forma una presión o una enorme influencia de Tel Aviv sobre Washington respecto a Irán, y además pudiéramos decir también un doble rasero cuando fue pues Israel quien introdujo las armas nucleares a la región y mantiene además su programa nuclear de manera secreta. Sí, bueno, la postura de Estados Unidos respecto a la ambigua postura de Estados Unidos respecto a Israel y al tema nuclear está clara. Nunca ninguna administración americana puso en cuestión el hecho de que Israel tenga armas nucleares. Israel nunca lo reconoció oficialmente, pero tácitamente sí lo han reconocido, y nunca se le ha impuesto ni sanciones ni se le ha obligado a Israel a tener inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica ni nada por el estilo. Eso marca, por un lado, el tipo de relación privilegiada que tiene Estados Unidos y que siempre va a tener con Israel, al cual no le va a exigir rendición de cuentas sobre el tema del arsenal nuclear. Pero por otra parte, Biden no cambia nada en la política exterior americana respecto a Irán en función del objetivo principal, que es que Irán no desarrolle armas nucleares, que es algo que es entendido que Irán tampoco quiere, y que por eso se había firmado el acuerdo nuclear entre Obama y Rouhani, para dar garantías de que Irán no estaba desarrollando ningún tipo de armas nucleares y que no tenía intenciones, y que el programa nuclear iraní era civil y daba las suficientes garantías de transparencia. Creo que Biden va en la misma medida. El objetivo para la administración americana es que no haya otro Estado en la región que tenga armas nucleares. Ahora, no hay nada dicho de que Estados Unidos vaya a cambiar su postura respecto a Israel, de que rinda algún tipo de cuenta sobre lo que tiene. Carlos, en este mismo sentido, ¿por qué no tiene que ser una política compartida, un asunto compartido, Estados Unidos e Israel, el accionar o las posturas hacia Irán? Porque son lo mismo. Parecen dos regímenes diferentes, pero son lo mismo. Quienes manejan a Israel y al régimen estadounidense son los mismos participantes de las transnacionales que en el mundo han destruido naciones. No hay que olvidar dos situaciones muy importantes. Primera, que hoy día Israel y Estados Unidos ya no poseen los ejércitos que poseían antes. Si se enfrenta a Irak, Israel, o a Irán, incluso a Siria, en otras condiciones, Israel perdería una guerra tradicional. Por eso todos sabemos que desde Dimona, de los años 80 a hoy, ellos poseen mínimo 200 cabezas nucleares, que es que con eso amenazan a otros. Solo se enfrentan prácticamente en Palestina a gente que no tiene un ejército. Por eso yo pienso que en la medida que Irán demuestre su poder, Israel y Estados Unidos siguen cayendo en ese descenso. En Afganistán no hay que olvidar que recientemente se asesinaron, ayer o antes de ayer, 12 personas civiles, supuestamente intentando eliminar un auto con una bomba, lo cual es absolutamente falso. Eso indica que Israel y el régimen estadounidense siguen interviniendo en todos los países donde tuvieron bases o fuerzas armadas. Sin embargo, la posición de Irán es tan clara, tan fuerte, que le demuestra al mundo que si lo tocan, ellos verán el resultado. Eso es sí un bloque internacional para decirle a estos dos regímenes que ya no es igual que antes. Por eso pueden amenazar con la bomba nuclear, pero habrá otros países que también la tendrán, y cada vez tendrán también muchísimo menos poder de amenaza. Profesor Luciano, en 2016, y quiero incorporar unos datos que me parecen interesantes para el análisis, durante la era Obama se firmó el mayor acuerdo de ayuda militar de la historia estadounidense, unos 3.800 millones de dólares anuales
para Israel entre la década de 2018 al 2028 todavía pues está en curso, y hace poco, de hecho lo analizábamos acá, se reveló desde el The Washington Post una firma por parte de la administración Biden para venta de armas a Israel por unos 735 millones de dólares. En esta cita entre Bennett y Biden pues se reiteró a Estados Unidos, sobre todo desde Israel, la necesidad de que estén fuertes, hablando armamentísticamente, militarmente, en la región. Mi pregunta es, en el panorama actual que estamos observando con todos los conflictos actuales acá, ¿a qué conlleva que Israel le venda pues tantas armas al régimen israelí, más allá de ese discurso de la seguridad de Israel? Bueno, no hay mucho nuevo bajo el sol. Estados Unidos ha provisto de armas a Israel desde el principio, desde su creación, y ha sido el garante de que militarmente Israel no fuera derrotado por ningún ejército de la región. Creo que esto tiene que ver con la modernización de todo su sistema de defensa misilística. Evidentemente, el hecho de que haya percepciones de amenaza respecto al programa balístico iraní tiene que ver con parte de la demanda israelí de renovar su sistema de defensa balística. Evidentemente, las condiciones de seguridad de Israel son lo que prevalecen a la hora de determinar el tipo de compra de armas y de sistemas de defensa a Estados Unidos, y la manera que lo justifican es que justamente los cambios políticos en Irán hacen que Israel se sienta más inseguro que antes. Esto no tiene mucha justificación, simplemente es una manera de justificar una narrativa, de justificar una decisión y una inversión que ya estaba planificada desde antes, que ya estaba planificada desde la época de Netanyahu, y que estaba incluso firmada y reafirmada durante la época de Trump, más allá de que Obama había condicionado determinadas cosas, como ha condicionado también venta de armas a otros países en función de determinadas políticas internas, por ejemplo, la continuación del proceso de colonización, pero algo que Trump básicamente había cancelado. Sí. Hay que ver si Biden va a poner algún tipo de condicionamiento para el suministro de esas armas en los próximos años, si va a haber alguna condicionalidad. Todavía no está claro cómo va a ir evolucionando, pero ya que ha habido una política en la época de Trump de normalización con algunos países árabes, que ha hecho que ciertas políticas de anexión israelí ya no estén tan criticadas como antes por parte de muchos países árabes, va a ser muy difícil que Estados Unidos sea el que imponga esta condición si no existe presión en el contexto regional tampoco. A ver, hay dos puntos, Carlos, rápidamente, antes de que se queden por fuera de lo que dijo Joe Biden dentro del objetivo que tiene, y lo cito, detener a Irán en su agresión regional y empezar a hacerlos retroceder para que tengan un perfil bajo. Ante esta frase me surgen dos interrogantes. Uno, ¿quién está agrediendo realmente a la región, si lo ponemos en contexto? Y dos, eso de hacer que Irán tenga un perfil bajo tendría incluso que ver con el temor de Estados Unidos, de esas relaciones de la República Islámica con China, con Rusia y otros aliados regionales para potencializar su economía y hacer frente incluso a las sanciones de Washington. En realidad, los dirigentes del régimen estadounidense saben todo eso. Lo que pasa es que hacen discursos para decir que están como con valentía, pero en realidad ellos están muy temerosos porque todo lo que hacen es una equivocación. Obviamente hoy día ya hay un mundo diferente. China, Rusia, Irán, Venezuela, Bolivia, en todos lados se está organizando un mundo diferente. Incluso el eliminar a la OEA en América Latina sería, por decirlo así, la marca indeleble. Ahora Luciano dijo algo muy interesante para responder la pregunta en esencia. Planteó la palabra inseguridad
del régimen estadounidense e israelí. Claro, porque ya no basta con dinero para armas, porque la moral de esos ejércitos como el estadounidense y el israelita se han demostrado claramente como muy débiles. El número de suicidios en Estados Unidos y en Israel es inmenso. Los soldados llegan y no soportan, van al psiquiatra, tienen enfermedades mentales. Entonces el dinero les sirve siempre y cuando sea relacionado entre la CIA y el Mossad, o sea, para espionaje. Pero lo que no tienen claro es cómo hacer que esos mercenarios puedan tener patria. Esa es la diferencia fundamental y a la cual ellos le tienen tanto temor, como lo decía Luciano. Inseguridad plena frente a sus fuerzas, porque no son basadas en lo espiritual, en lo moral, en el concepto de soberanía, sino en el concepto de pago y de miedo. De hecho, quizás no fue en vano que hace semanas se reunieran el director pues de la CIA con también el director del Mossad en Tel Aviv. Lo vimos allí, de hecho. A ver, profesor Luciano, ya me queda muy poco tiempo para cerrar. Dos cosas, quizás, y lo conversábamos al principio un poco, quizás bajo la administración de Trump en Estados Unidos y el periodo de Netanyahu era más palpable lo que podía esperarse, o el accionar que podía esperarse hacia la región y en particular hacia Irán. Han ido cambiando los actores regionales. Ya vemos a Bennett allí, pues en Israel, Biden, que ya ha ido clarificando su postura y su gobierno, pero ¿se tiene realmente claro qué esperar de estos dos, de este eje, de esta alianza hacia Irán para los próximos meses, para los próximos años? Bueno, creo que la presión estadounidense no va a disminuir. Creo que desde muy temprano, apenas asumió Biden, dejó muy clara cuál era su relación, cuál iba a ser su relación con Israel y también cuál iba a ser su relación con Irán. Que la diplomacia para salvar el acuerdo nuclear o para renegociar un acuerdo nuclear iba a estar sobre la mesa, que no iba a descartar eso, como sí descartó Trump. Pero también dejó muy claro Biden que en ningún momento iba a abandonar a Israel, ni que iba a condicionar políticas americanas como sí lo hizo Obama, ni que iba a revertir nada de lo que había hecho Trump respecto a Israel. Lo está demostrando Biden también con Afganistán, que la decisión de Biden de retirar las tropas es la continuación de lo que decidió Trump. Por lo tanto, siempre vengo diciendo que lo que estamos viendo de la administración Biden es un punto intermedio entre lo que fue Obama y lo que fue Trump, y creo que hay que esperar más o menos lo mismo respecto a Irán. Negociación sí, pero sin bajar la guardia en función de imposición de sanciones, otro tipo de medidas que se puedan tomar, sin entrar en la amenaza militar y sin entrar en la escalada a la que se llegó el año 19 en las aguas del Golfo. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de esos accionares de esta alianza y también de la respuesta desde la República Islámica. Les quiero agradecer a ambos. Carlos, profesor Luciano, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Así el panorama. Lo cierto es que mientras Israel sigue advirtiendo al mundo sobre Irán, en la actualidad se estima que posee entre 75 y 400 ojivas nucleares. Esto según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que además dice que tenía unas 80 cabezas nucleares en 2017 y también se ha negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, oponiéndose incluso a la inspección de la OIEA. Contradictorio, ¿no? Mañana, atentos con los acontecimientos. La fecha esperada llega finalmente, 31 de agosto en Afganistán. Retirada de Estados Unidos, ¿se cumplirá? Gracias por seguirnos. Los vemos mañana.